Bienvenidos a nuestro canal, nuevo episodio. Vamos a repetir con uno de los invitados que tuvimos en el mes de febrero porque se fue de aventura, a una aventura de esas que se recuerdan yo creo toda la vida y hoy lo tenemos de vuelta para que nos cuente cómo ha sido esa aventura a través de la Ulraid o Uniraid. Realmente teníamos como dos nombres, ¿verdad, Pablo? Sí, o sea, Ulride es el nombre de nuestro proyecto y Uniride es el evento al que fuimos a participar. Ujú. Vamos a dejar el vídeo por aquí, por alguna zona de la pantalla, para quien quiera ver un poco cómo fue esos preparativos, cuál era el proyecto, pues pueda coger y recordarlo y ver todo. Pero bueno, a mí me gustaría que de entrada, pues me comentaras cómo ha ido todo, cómo fue esa aventura, cómo comenzó, cómo acabó, cuéntanos todo. Bueno, primero, muchas gracias por habernos vuelto a llamar. Y buah, la experiencia, yo se lo digo a todo el mundo. De hecho, te lo estaba diciendo antes que se la recomiendo a toda aquella persona que quiera ese fisco de aventura, de adrenalina. Y aparte, pues por una buena causa, porque vamos a ayudar a diferentes aldeas o sobre todo a niños que nos vamos encontrando por el camino. Y la aventura pues empezó bien, nos embarcamos aquí en Santa Cruz de Tenerife rumbo a Huelva y aunque el trayecto creo que eran cerca de 2 días, pues empezamos con un poco de mal tiempo, entonces retrasó nuestra llegada a Huelva y eso provocó que llegásemos más tarde a Algeciras, que eran como unas 3 horas en coche, y llegamos de madrugada. Entonces al día siguiente ya teníamos que pues ir al puerto de Algeciras y reunirnos con los demás integrantes, que era como en torno a las 7 de la mañana. Y la verdad que entre el barco, el trayecto, conducir de noche, había un poquillo de... También se veía una tormenta de fondo que no pintaba muy bien. Entonces, pues llegamos bastante cansados y bueno, pues el día fue agotador, ese y el siguiente. Ujú. Pues, Bueno, por es ahí, un poco cosas que rumbo pasan, ¿no? a Tánger, Mm. sí, sí. Y ahí también se volvió a retrasar el ferry, llegamos a Tánger sobre las 11 de la mañana, una cosa así, y teníamos como 400 kilómetros hasta el primer campamento, o el campamento cero, como lo llamaban ellos. Y también, o sea, fue sobre todo carretera, era autovía, pero el problema era que por el grupo de los participantes ibas viendo que les iban sucediendo un montón de cosas, que si pinchaban las ruedas, que si tenían problemas en el motor, entonces pues ya empezabas a preocuparte tú por el hecho de ir más lento, de intentar salvar la mecánica para poder llegar más que sea al campamento cero y poder empezar la aventura. Ujú. Bueno, ¿cómo fue un poco esa primera etapa cuando ya llegas a Tánger y ya te tienes que sentar en el coche y empezar a conducir para llegar a ese campamento cero sin ningún Ujú. tipo de incidencia? Porque tenemos que recordar que en el coche en el que todos los participantes hacen estas pruebas, son coches de más de 20 años. Los habrán mejores, los habrán peores. Tú nos contabas en el anterior episodio un poco, pues, cómo había sido esa aventura para digamos, preparar ese vehículo, que era Sí, sí. tu propio vehículo realmente, y que querías que llegara de vuelta a Tenerife, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Pues bueno, todos los participantes, la manera que pudieron, tanto económicamente como en el tiempo, pues prepararon el coche más o menos. Y eso también provocó que hubiese más averías, por lo que comentaba la organización, pero sí es verdad que la gente, pues todas las cosas que había que preparar el coche obligada, incluso recomendable, las llevaba. Pero bueno, o sea, nunca se sabe. Hay piezas que, como nos pasó a nosotros, que ya te contaré, pues se rompen, pues porque le toca la hora de romperse. Entonces, pues con un poco de incertidumbre, si es verdad que estábamos intentando no forzar mucho el coche, tampoco volvernos locos, porque si nos quedábamos tirados al principio, pues la verdad que era un fastidio Sí. por todo el trabajo que llevaba detrás de poder conseguir lo que estábamos viviendo en ese momento. Pero bueno, la verdad que llegamos cansados, llegamos como a las 8 o 9 de la noche y había una hora prevista que era como a las 7 de la tarde, pero entre que se retrasó el ferry y demás, pues llegamos
eso, tardillo, y hubo que pasar una serie de verificaciones técnicas, administrativas, y nos colocaron la baliza geolocalizador para poder empezar al día siguiente la aventura. Entonces ahí ya un poco te enseñaban el campamento, la zona común que era pues el comedor y donde estaban los baños. Y ya, bueno, a partir de ahí ya tú tenías como un recinto donde tú podías poner tu caseta de campaña cerca de tu coche o con otros participantes que conocieras o que hubieses visto por el camino. Ujú. Y todos los días había una prueba, es decir, ¿partías de un punto y terminabas en otro? ¿O tenías un campamento base y eran pruebas diferentes y volvías a ese campamento base? ¿Cómo era No, o eso? sea, todos los días tenías que ir a un punto diferente. O sea, las etapas eran como en torno a, pues no sé si entre 300 kilómetros por ahí. Había algunas que eran mucho más y otras que eran menos, dependiendo de si había mucho asfalto o era más dunas o tierra. Entonces las etapas eran más cortas, pero eran más duras y contemplaba más tiempo porque te ibas a quedar encallado sí o sí, pero siempre ibas a otro punto. Era como una ruta circular, empezabas desde Tánger y cruzabas el Atlas y te ibas metiendo hacia dirección Argelia, por el desierto, y luego ibas bajando hasta llegar, creo que la parte, no recuerdo el nombre del pueblo, pero vaya, que después llegabas a Marrakech, que era como la última ciudad, antes de volver a subir a Tánger. Y luego, bueno, pues con respecto o sea, al inicio del evento como tal, eh, la verdad que empezó de madrugada, como a las 5 o 6 de la mañana teníamos que estar en pie. Y el día pintaba bien. O sea, nosotros íbamos tranquilitos. Sí es verdad que desde el principio empezamos a escuchar como si fuese un chirrido ahí o algo que no nos cuadraba y pensamos que podía haber sido alguna piedra que se nos había quedado atascada en algún freno o algo porque ya nos había pasado y habíamos pasado por zonas de gravilla y después de bastantes kilómetros se dejó de oír el sonido y pensábamos que ya se había todo arreglado y fue todo lo contrario. se nos, Se se nos terminó rompiendo rompió algo, ¿no? ahí. Sí, sí. De repente nos empezaron a saltar mil averías ahí en el coche. Se nos encendió el piloto del alternador. Y como tampoco teníamos mucha idea de qué podía ser, pues empezamos ahí a buscar un montón de información de donde podíamos, del manual, de internet, de todos lados. Y era que había un problema en el tensor del alternador, que básicamente lo que consigue es que la correa del alternador pues tenga la suficiente tensión como para que el alternador siga generando energía y cargue la batería y a su Ujú. vez se descargue para poder seguir el proceso de combustión. Entonces, pues sin eso el coche no iba a funcionar y encima, bueno, la ventaja que tuvimos es que nuestro coche tenía separada la correa de distribución, o sea, la bomba del agua la tenía separada de la correa del alternador y la tenía en la correa de distribución. Entonces, gracias a eso, pues podemos llegar hasta el campamento porque la bomba sigue funcionando. Si llega a estar de la otra forma, nos teníamos que haber parado y esperar a la organización y eso la verdad que hubiese sido pues peor porque hubiésemos llegado mucho más tarde al campamento y el tema de los mecánicos pues hubiese estado, si ya estuvo mal, pues hubiese Más estado peor. complicado, sí, sí. Sí, ¿Y sí. cómo solucionas ese problema? ¿Llegas, tienes que buscar un mecánico? ¿La organización tiene algunos mecánicos que os echen una mano con algo? Sí, la organización tiene asistencia en carretera, que tú te vas encontrando pues a diferentes coches de la organización por la ruta, te van adelantando o tú los vas adelantando. Y coincidió que uno de ellos era un mecánico de Portugal que nos explicó el problema que teníamos y lo que teníamos que hacer para poder llegar al campamento, que era desconectar todo lo que fuese electrónico para que la batería durase lo máximo posible y poder llegar al campamento y ahí ya los mecánicos de la organización que van al final de todo, o sea, son como el coche escoba porque van Ujú. arreglando todos los problemas mecánicos que van teniendo los participantes, llegan hasta el campamento. ¿Qué es lo que pasó? Que ese día se juntó todo lo malo, la batería no nos dio para llegar al campamento, nos volvimos a ver a ese mecánico que nos prestó una de las baterías de su coche que daba la casualidad que tenía dos baterías y le servía a nuestro coche para poder llegar al campamento. Y llegamos como a las 4 de la tarde, una cosa así.
y hasta las 7 8 por ahí no empezaron a llegar los primeros mecánicos, que a su vez habían tenido ellos problemas mecánicos. O sea, es que Ya. fue, bueno, una odisea. Y ahí, pues después de estar toda la tarde-noche, ya nos dijeron que... O sea, es que buscamos, parecíamos, bueno, nosotros no, pero nosotros buscábamos lo que nos decían los mecánicos, pero era como si fuese MacGyver. Que si una correa de otro coche para poder ajustársela, que si bridas, que si, bueno, un montón de cosas que a lo mejor tú aquí en un coche no se la pondrías ni de broma, y ahí se la tienes que poner porque si no te quedas ahí. Bueno, Pues, o sea, no había sí, no. manera de poder Sí, no te arreglar queda nada. otra, ¿no? Realmente, porque tampoco tienes una tienda de repuestos a tu disposición Exacto, para y además es comprar una lo que pieza que quieres. no sabes si se va a romper, porque al fin y al cabo, si me dices que es la correa, pues tú dices, bueno, pues del desgaste, de a lo mejor algo se puede llegar a romper, pero esa pieza tan en concreto, pues era difícil que tú supieses que se iba a romper. Y después, encima, no encontraban los mecánicos una pieza de repuesto, llamaban a 1000 sitios y no lo encontraban, y el organizador nos dijo que para casa, básicamente después de estar toda la tarde ahí luchando, que encima o sea, que las condiciones ahí para trabajar, pues, eran en medio de la nada, ponías una lona debajo, un gato, y debajo del coche intentar quitar todas las piezas. Entonces, encima se juntaba que no había mucha luz. Y pues la verdad que nos dijeron en la organización que nos teníamos que ir para casa, que nos daban la posibilidad de que al día siguiente pudiésemos ir nosotros por nuestra cuenta a un pueblo cercano donde lo pudiésemos llegar a arreglar, y si daba la casualidad de que la organización disponía de algún vehículo que nos pudiese ir a buscar para reengancharnos al día siguiente, pues podíamos seguir en la aventura. Si no era posible ese coche, pues ya nos teníamos que buscar nosotros por nuestra cuenta para poder llegar a Tánger y coger el ferry rumbo a Algeciras, y ya, bueno, pues después de ahí ya buscar un mecánico y todo el jaleo. Pero Claro. bueno, por suerte fuimos a un pueblo que estaba como a 30 40 kilómetros, y estuvimos toda la mañana ahí, y unos chicos, unos mecánicos nos arreglaron el tensor, y nos pudimos reenganchar al evento, que era lo importante, era nuestro objetivo, ya arreglar el coche ya... A ver, Sí, si cuadraba bien, pero o sea, el objetivo era sí, terminar seguir. básicamente, ¿no? Sí. Sí, sí, o sea, si ya fuese remolcados o De con alguna el coche manera. vivo, pero Claro, que había que llevas mucho, terminar sí o sí. sí, llevas mucha preparación, mucho trabajo como para que prácticamente empezar y encontrarte con un problema. Lo que me doy cuenta es que las condiciones del lugar tienen que ser extremas para un vehículo porque ya partía de Tenerife. Es verdad que tiene un tiempo, que es antiguo, pero ya iba con sus revisiones, con todas sus cosas dentro de lo Ujú. que cabe, con una puesta a punto, ¿no? Y es llegar a un terreno en el que quizás no son las mejores condiciones para el coche y se estropea en cuestión de horas. Es Sí, duro sí, sí. Además, hay que sumarle que íbamos cargados de peso. A lo mejor nosotros no llevábamos sobrecarga, pero había otros coches que sí que se les notaba que las suspensiones y el tema de amortiguadores pues iba justillo. Entonces, pues eso sumado a la arena, los baches, que se te queda atrapado, que le haces más kilómetros porque te pierdes, bueno, que a lo mejor no parece mucho, pero todo sumado, al final del evento el coche acaba que, que no, parece que no puede más. Pero bueno, Sí. ¿Cómo os guiáis para ir del punto A al punto B? ¿Tenéis algún GPS, algún mapa, algo que, cómo os lanzáis a la aventura sin saber exactamente a dónde ir? pues la organización nos da al principio una baliza geolocalizadora, que eso nos lo pone en el coche y ya está, no hay que tocarlo, simplemente es para que ellos sepan en todo momento dónde estamos. Mm. Y luego nos proporcionan un libro que se llama el Roadbook, en el que te van diciendo pues el recorrido que tiene la etapa, y a lo mejor cada X kilómetros, X metros te va diciendo, mira, pues tienes que girar en el cruce a la izquierda y continuar a 220 grados
norte, pues 40 kilómetros o 10 kilómetros y vas a pasar a una intersección que tienes que seguir, pues te van haciendo pues, indicación como si fuese el Google Maps a lo mejor detallado, pero Ujú. sin decirte en ningún momento en qué punto estás, o sea, ¿Dónde? solamente. Claro. Exacto. Y sobre todo, pues te iban diciendo lo del CAP, que es la orientación, que, bueno, pues con la brújula, incluso ellos tenían una aplicación en el móvil en el que te iba saliendo el partial trip, que es lo que te estaba comentando, que a lo mejor a los 20 kilómetros te vas a encontrar pues un cruce o a los 2 metros o cosas así. Entonces tú ahí le vas dando en el móvil y te vas sumando todo el rato los kilómetros. Tiene una ventaja que más o menos lo vas contrastando con lo que tú tienes en el libro, pero tiene una desventaja que es que si te pierdes y haces más kilómetros y luego tienes que volver a esa casilla o intentar reorientarte, pues ya en el móvil van a aparecer más kilómetros de los que realmente tú tienes. Entonces tú tienes que ir siempre pendiente del libro, de los kilómetros de la aplicación, incluso de los del coche, porque hay veces que pues el tema del GPS del móvil pues se pierde un poco. Y Ujú. bueno, pues así te vas orientando, también con ayuda de los demás participantes y un poco intentas ir siempre en grupo para que no, también si te pasa algo, que no estés solo. Claro. Entiendo que habrán zonas en las que pues habrán caminos, carreteras, pero antes también hablabas en tramos donde hay dunas. Ahí Ujú. el posicionamiento, de dónde te encuentras, tiene que ser mucho más complicado porque el paisaje ahí puede variar prácticamente de un día a otro. Y si te pierdes ahí, ¿qué referencia puedes llegar a tener tú para orientarte? Pues a excepción de la primera etapa que había carretera, las demás no había ni un fico de asfalto, todo era pistas de tierra, además que La, mirabas la a la primera te la redonda pusieron y fácil. sí, no, y la pusieron fácil, mira todos los problemas que hubo, imagínate Ya. si la llegan a poner un fico complicado. Y No, tanto. pero, o sea, tú lo que haces es, pues, cuando vas por las pistas esas, el problema fundamental es que es todo árido, o sea, no vas a ver nada. Y había sitios donde tú mirabas a la redonda y a lo mejor eran 10 20 kilómetros que no veías nada, ni siquiera un árbol. Entonces, pues tú te guiabas básicamente por los grados. Si te decía 200 grados, tú 200 grados. Intentar no desviarte, vale, 201, 202, bueno, lo típico. Pero no vayas a 210, porque si a lo mejor son distancias largas, pues a lo mejor pasó 5 kilómetros, te has desviado pues 200 metros y si sigues por ahí, después el error se va acumulando, acumulando y es más difícil volver a la casilla donde realmente tienes que estar. Entonces, pues había que estar siempre muy pendiente. Si es verdad que había puntos que eran como muy fáciles de saber, a lo mejor te decía que había pues una pista de tierra y de repente te ibas a encontrar un wet de arena, que era como un río de arena, que era sobre todo se formaban semidunas, que ahí siempre se te quedaba el coche atascado y a veces lo que tenías que hacer era, antes de pasarla, bajarte del coche, bueno, el piloto intentar no, pero que el copiloto que se baje y que intente buscar una ruta como alternativa cerca de donde teníamos que pasar para que el coche, pues no sé, intentara no quedarse y además tampoco perder mucho tiempo después si se quedaba tu coche o el de los compañeros. Entonces, como era un trabajo también en equipo, vale, que tú pasaras estaba bien, pero si los que iban detrás, que eran compañeros tuyos, los que van delante, se quedan, tú te tienes que bajar y ayudarles a ellos también, porque después va a ser viceversa. O sea, entonces Mm. es un poco... eh, a lo mejor parece que da miedo eso de estar ahí en medio de la nada, pero en verdad no, a excepción de algún punto, no, o sea, es fácil perderse, pero Bueno, tienes tampoco, también la tranquilidad que con la baliza, cualquier cosa que te sí, pueda ocurrir, estás localizado, no estás perdido, pero la organización puede localizarte. exacto. La baliza era más bien por si el coche, pues, le pasaba algo muy, muy, muy grave, o si tú ya estabas muy, muy perdido, pues, creo que si le dabas te contactabas con ellos pues ellos tenían como unos walkie-talkies o algo así y Ujú. podías hablar, pero era para casos muy extremos, o sea, intentar tú también, pues, ese poco de buscarte la vida e intentar reengancharte de la manera que puedas. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en las pistas esas que eran muy desérticas, a lo mejor o sea, la gente siempre que se lo cuento
se ríe, pero a lo mejor te encontrabas un árbol y para ti era la salvación, porque si tú veías que en el libro te ponía que había un árbol a no sé cuántos Ujú. kilómetros, tú decías, pues el árbol está ahí, y si solo hay uno, pues voy bien. Entonces, y además había Claro. fotos, porque te decían, en alguna casilla, no te creas que eran en todas, a lo mejor había 2 fotos por etapa o 3. Te decía, mira, pues en la foto M ciento algo está el árbol por el que tienes que pasar, o tienes que pasar a 200 metros de ese árbol. Entonces ibas para el final, veías la foto y decía, mira, pues el árbol es este, o con carteles, cosas así. Ujú. Entonces, bueno, pues eso era la salvación, encontrar un árbol de eso. Claro. No, no, también una referencia gráfica que tú puedas identificar, pues claro, te da una guía de que vas por buen camino. Así es. Sí, durante la aventura también tenías esa parte solidaria, que antes comentabas que quizás Ujú. otros vehículos iban muy cargados, en vuestro caso llevabais también material que iban a ir repartiendo cuando llegaban a esos pueblos y empezabas un poco pues a tratar de repartir esa ayuda. ¿Cómo, cómo reaccionaba la gente? ¿Cómo fue esa experiencia pues de llegar y de, bueno, pues sentirte útil en el sentido de, bueno, que estás colaborando, estás haciendo algo que va a servir de ayuda para las personas de ese lugar? Pues nada más llegar al primer campamento, tú le tenías que dar, bueno, si la cantidad que tú quisieras. Nosotros llevamos como 70 kilos de material solidario, tanto material escolar como ropa, material informático también. Y llevamos también como un set de costura, porque nos habíamos enterado que ediciones anteriores habían montado en uno de los pueblos una zona con máquinas de coser y bueno, pues estaba en funcionamiento y dijimos, bueno, pues una buena idea puede Ujú, ser llevarle cositas de esas. Y entonces tú le proporcionabas el material a la organización y ellos en un camión lo llevaban a sitios que ellos ya tenían definidos previamente, que sí que eran o asociaciones o pueblos que estaban alejados de nuestra ruta. Y luego con el material que tú te quedabas, lo ibas repartiendo a lo largo del camino, como tú estabas comentando. Pero no te parabas explícitamente en los pueblos para, pues, imagínate la plaza, por así decirlo, porque tampoco la había, a lo mejor eran 3 casas en medio de la nada, donde había 4 o 5 familias. Y, y como veían siempre a los coches pasar desde temprano, pues siempre estaban ahí. ujú. Para ellos era como un día como el Día de Reyes para nosotros, porque pasaban a lo mejor 200 coches y con un poquito que le dejes a cada persona, pues para ellos Sí. ya era un mundo. Entonces, nosotros lo que intentábamos era, en sitios donde íbamos pasando y veíamos muchos niños, pues ir dándoles pues lo que llevamos, las bolsitas que habíamos hecho con el material escolar. Sí es verdad que el tema de informático se lo dimos a la organización, que ellos ya tenían puntos establecidos, pero con respecto al material, siempre que veíamos a algún niño que no tenía nada, que no lo hubiesen dejado otros participantes, se lo dejábamos Ujú. a intentar ayudar de alguna forma. Bueno, es una experiencia bonita también dentro de lo que cabe. Y yo me puedo imaginar también gente que vive en esos lugares, como dices tú, dos o tres casitas que estaban como perdidas en medio de la nada y que de repente empiecen pues a pasar un montón de vehículos, un montón de gente que no es del lugar, que se nota. Ujú. Y bueno, eso como decías tú, tendría que haber sido como una especie de día de Reyes o casi como un día festivo, porque ese tipo de eventos pues no son habituales, ¿no? Sí, o sea, la verdad que tú le veías la cara a los niños de felicidad y sí es verdad que notabas que hacía falta, pues eso, aunque sea un poquito de ayuda, para darles. La verdad que todas las personas que nos encontramos por esa parte del desierto eran bastante amables y sí es verdad que, por ejemplo, hubo algún momento que a lo mejor nuestro grupo estaba un poco perdido o nos habíamos desviado un poco y te intentaban ayudar. eh, Sin ningún compromiso, e incluso cuando se te atascaba el coche. Entonces, pues qué menos que intentar tú también darle un poco de ayuda, sea de la que sea. Claro. Y luego, con respecto a los campamentos, sí es verdad que, o sea, nosotros llegábamos y eran de la organización, ahí no venía nadie, solo vino al campamento uno una asociación de niños de varias escuelas de la zona
y ahí sí se le hizo pues una entrega de material de, bueno, todos los componentes dieron un poco, y también hubo gente que llevó sillas de ruedas y unos chicos, que creo recordar que se llamaban Pablo y Pepe, contactaron con varias ONG y llevaron prótesis de miembros superiores impresas en 3D para diferentes personas que con las ONGs habían contactado para saber quién la necesitaba y tomar una serie de medidas para su fabricación. Que eso es realmente lo que queríamos nosotros hacer de cara a próximas ediciones, desde hacer pues prototipos de, ya bien sea de hornos que se calienten con placas solares o diseñar una pequeña instalación fotovoltaica o eólica para poder implementar en algunos sitios que les ayude a su día a día, aunque sea ayudarles un fisquito para que no estén dependiendo de eso y se puedan dedicar a otras actividades. Entonces, sí que es verdad que es algo más ambicioso y que por tiempo seguramente vamos a estar bastante limitados, pero bueno, la intención está ahí y Bueno, ahí está. ya, Por lo que veo, sí. hay ganas de volver a repetir en la próxima edición. Sí, sí, o sea, a lo mejor, o sea, no yendo nosotros porque pierde un poco la gracia, porque ya sabes más o menos lo que te vas a encontrar, cómo es un poco el tema, pero sí que vayan más participantes de la universidad. O sea, es, como te dije antes, es algo que todas las personas tienen que vivir, ya bien sea por la adrenalina del evento como por el ámbito solidario. Es algo que, pues una experiencia más de vida que se van a llevar. Sí, sin lugar a dudas. Cuéntanos alguna experiencia, algo curioso que te haya ocurrido durante esas etapas, aparte de lo que ya nos has contado. Pues por ejemplo, con averías mecánicas, después de Esa haber iba a ir, ¿no? solucionado todo, pues es que cada día había una cosa nueva, pero a ver, no sé, nos pasó que después de haber arreglado la siguiente etapa había mucha duna, mucha arena, y el coche pues iba a estar bastante, o sea, iba a tener un sobreesfuerzo. Y nos pasó que todavía desconocemos el motivo, creemos que es porque le entró un poquillo de arena o algo, pero el coche hubo un momento que aceleraba solo. O sea, tú quitabas el pie del acelerador, de lo que fuese, ponías punto muerto y el coche tiraba solo, se revolucionaba hasta el infinito y más allá y bueno, eso claro, un peligro porque Claro. No, no hay eh, tanto. No, porque cuando el es coche... incontrolable el coche, ¿no? En ese Claro, momento. claro. O sea, era algo que no nos imaginábamos. Y bueno, a veces se destrababa, a veces se volvía a poner eso así, pero bueno. Luego hablando con los mecánicos nos decían que era por eso, que había mucha arena y que para poder definirlo bien o arreglarlo al 100%, pues sí que había que usar como una máquina en especial o algo así que ellos no tenían. Y también, bueno, con presiones del aceite, nos salía el piloto de la presión del aceite cada 2 por 3 y se quitaba de repente, bueno. No, no era muy bueno eso, pero bueno, el Bueno, coche seguía mientras funcionando. la lucecita se apague, ¿no? La cosa Claro, va bien. claro. No, o sea, nosotros hubo momentos que apagábamos el coche, lo dejábamos descansar un poco, lo volvíamos a encender y ya no había problema. Entonces, Bueno, tampoco tú se lo cuentas a un mecánico y te dice, bueno, pues te puedes haber cargado el coche, pero no sé, el coche seguía funcionando y llegó aquí, que es lo importante. bueno, viene a Ya, ser un poco como el chiste de los informáticos, apágalo y vuélvelo a encender, ¿no? claro, Algo, claro, o algo por el sea, estilo. mientras funcione eso y el coche siga, pues para adelante. Y luego sí, bueno, a los demás participantes, ¿qué les pasaba de todo? A unos con los que íbamos, pues se les rompió la luna de atrás, luego el coche del sobreesfuerzo, pues empezaba a echar humo, se soltaban algunos manguitos, había que estar volviéndolos a conectar, cosas de esas, millones. Y luego así graves, pues hubo un momento que sí es verdad que había en el roadbook muchas fotos de carteles y como muchas indicaciones de pocos metros, que esas eran las más liosas realmente, porque si te decía a lo mejor 10 kilómetros, pues 10 kilómetros para adelante y ya está, o sea, ahí no hay problema. El problema era cuando te decía 200 metros, hay un cruce a izquierda y a lo mejor el cruce era que había pasado una moto, vete tú a saber, y como tú estabas diciendo que con el viento y demás, pues se puede
y las rodaduras mm, y no verlas, pues ya te desorientabas un poquillo. Entonces después la otra eran 500 metros y luego giras para la izquierda o derecha y ahí entonces llegabas a bastantes momentos de confusión. Luego sí es verdad que te podías volver a orientar, pero hubo un momento que teníamos que pasar por un lago seco por el lado izquierdo. Y nosotros no me acuerdo en qué punto giramos para la derecha. Y claro, nosotros veíamos rodaduras de coche y dijimos, bueno, pues tampoco vamos mal, porque por aquí mm, habrá pasado alguien, ya bien sea algún ciudadano o alguien del evento. Y pues íbamos a lo mejor rapidillo y uno de los chicos con los que íbamos, pues no sabemos cómo, pues se dio con una piedra debajo del coche que se le abolló el cubrecárter, se quedó la piedra debajo del coche y parecía pues un balancín el coche. Tú lo tocabas y el coche se movía sin estar las ruedas apoyadas en la nada. tierra. Entonces, claro, todos nos bajamos, empezamos con la pala a escarbar para poder quitar la piedra y que el coche siguiera. El coche de milagro no le pasó nada, pero era una buena piedra de, no te sabría decir los kilos, pero era bastante grande. Y bueno, pues después el coche siguió como nada. Y el momento que tuvimos, que dijimos, vale, no estamos yendo por la dirección correcta, tuvimos que atravesar ese río, ese lago seco. Y el lago seco, pues antes había agua, supuestamente. Y al estar seco, pues se forma como la típica película esa que parece que es rígido, pero que tú lo tocas con el dedo y se rompe, como si Mm. estuvieses en la Sí, sí, playa. que se ve como cuarteado por la parte superior, ¿no? Exacto. Pues Mm, había muchos puntos que a lo mejor tú pisabas y el pie se te enterraba. Y era solo una persona, pues imagínate pasar con el coche, el coche, que claro. se te pueden hundir las ruedas o de repente haber un hueco que no lo sabes y se te queda ahí el coche. Pues fueron como unos cuantos metros que tuvimos que atravesarlo. Salía más a cuenta que rodearlo, porque llegábamos tarde al campamento. El hecho de llegar tarde es porque teníamos como una hora límite, que eran las 7 de la tarde. A las 7 de la Ujú. tarde teníamos que quedarnos, estuviésemos donde nos hubiese trancado y parar el coche y esperar al coche escoba por temas de seguridad, porque anochecía y te puedes desorientar más rápido o no veías los obstáculos. Entonces, eh, teníamos la necesidad de llegar al campamento lo antes posible para no tener que estar esperando al coche escoba que llegaba. O sea, si cuanto más cerca estuvieses del campamento y te quedaras, a ver cómo explico. Cuanto más cerca del campamento estuviese en la hora límite, más tarde ibas a llegar al campamento, aunque estuviese lo más cerca posible. Porque tú tenías Ya, que esperar a los que venían de atrás de con el coche atrás, escoba. claro. Entonces, bueno, te podían dar las 10 de la noche fácilmente. Y entre que llegas, después montas el campamento, o sea, la tienda de campaña, comes un poco y demás, pues te vas a dormir tarde y al día siguiente hay que volver a madrugar. Entonces el cansancio, quieras o Sí, es no, un poco el cansancio físico que te pasa factura exactamente. a lo largo de las etapas, porque bueno, todavía el primer día, aunque vayas cansado y Ujú. demás, pues todavía tienes un poco ese tirón de adrenalina que te hace seguir adelante, ¿no? Pero claro, al cabo de los días eso tiene que ser agotador. Y hablando de comida, durante la etapa, ¿llevabais algo de comida en el vehículo? ¿Cómo hacíais eso? La organización nos proporcionaba desayuno y cena. Y luego tú, si querías, podías llevarte previamente, pues, comida para el almuerzo. Pero nosotros nos llevamos latas en conserva de, pues, albóndigas, judías, cosas de esas para poder subsistir con un camping gas que nos llevamos. Latas de atún también. Pero sí es verdad que después te das cuenta que es que durante la etapa no tienes tiempo prácticamente ni para comer. O sea, al principio cuando nos dijeron, no, tienen de tal hora a tal hora para llegar al campamento, o aquí deberían llevar 5 horas. Y tú dices, Dios, pero si 5 horas, 100 kilómetros, o sea, que hay algo que falle. Y cuando Mm, estás en la etapa te das cuenta de que es que entre una cosa y otra se te queda el coche, no sé qué, no sé cuánto, se te pasan las 5 horas esas, ya tienes que ir a contrarreloj para poder llegar al campamento y cuando llegas pues cenas directamente, no te pones ahí a cocinarte lo que mm, tú hayas traído. Entonces, claro. había veces que ni almorzábamos, pero estaba bien llevar comida porque había una etapa que era la etapa maratón que englobaba 2 días y ese día, por ejemplo, no teníamos ni cena ni desayuno.
porque tú acampabas a lo mejor en un perímetro de 3 kilómetros, que era ese día del lago seco, teníamos que llegar a ese sitio. Y nos quedamos a 2 kilómetros de nada de poder llegar. Y de milagro que salió un coche de la organización del campamento y nos dijo, mira, sigan por aquí que van a llegar al campamento más fácil. Entonces, pues hicimos como esa trampichuela dentro de lo que cabe y pudimos llegar. Y ahí fue cuando ya montamos todo el camping y demás y pues nos cocinamos un poco lo que nosotros teníamos para poder cenar y al día siguiente pues tener la comida más o menos preparada del desayuno, que también entre que te despiertas, desmontas la caseta, preparas otra vez el coche y desayunas, pues se te va bastante tiempo. Ujú. Bueno, toda una aventura realmente. Y casi que lo básico pasa a un segundo plano porque Sí, sí, subsistes más bien, ¿no? exactamente. Y bueno, o sea, llegamos al campamento y lo primero que hacíamos era dejar todas las cosas e ir a las duchas a quitarnos toda la tierra que teníamos encima. Pues eso era una locura. El coche, la verdad, que acabó bastante perjudicado en el tema de limpieza. Acabó todo lleno de arena. Y bueno, creo que me habré pegado como 2 días o así para poder quitar la arena de todos los recovecos que había en el salpicadero. Pero, pero bueno, es algo que, que es lo que Sí, no, toca si no, quieres es que hacer la aventura. no, es exacto, ¿no? Además que eso no lo puedes evitar y estoy casi seguro que todavía meses después todavía te encontrarás algún granito de Sí, arena en algún recoveco. sí, sí, eso fue. Los sillones tú les das un toquito y, y hay una humareda ahí dentro. Bueno, te Impresionante. llevaste fue una parte del desierto contigo, Sí, sí. algo robaste de arena de ahí. ¿Cuántos días fueron todas las etapas desde que comenzaste hasta que terminó toda la aventura? Pues no sé si fueron 10 días. Creo que fueron 10 días. Fueron 10 días y nosotros habremos estado como 15 porque entre el barco y después un día que hicimos de noche en Algeciras y en Huelva, creo que fueron como 10 días. El último día es, es, bueno, los 2 últimos días. El penúltimo es turismo por Marrakech, que lo tienes libre para tú hacer lo que quieras, o estar en el hotel o dar una vuelta por Marrakech. Y luego al día siguiente, pues te tienes que hacer una burrada de kilómetros para llegar a Tánger. No me acuerdo cuántos fueron, pero fueron como 5 horas de carretera. Bastante. Y salimos temprano, como a ver, como a las 5 de la mañana, para poder coger el barco de las 2 de la tarde o algo así. Porque teníamos el billete libre. Tú podías elegir la hora que Mm, la que quisieras dependiendo tú de tu organización. Y nosotros claro. decidimos coger ese pues para descansar un poquillo más. Pero sí, fueron 10 días. 10 días y al Ujú. principio parecían cortos, pero después estando allí se te hacía, o sea, no largo, pero a lo mejor un día parecía que para ti hubiesen sido dos. Porque Claro, del es que cansancio. sí, ocurren muchas cosas y cuando se tienen que resolver problemas es como que, a ver, Dios mío, a ver si este día acaba, ¿no? Sí. Pero Pero bueno, ya en esa última etapa, ya cuando ya, digamos, ya te enfrentas al último día, que ya sabes que va a terminar y ves que bueno, que el coche, pese a todos los problemas, ha llegado, ¿cómo te sientes? pues es agridulce porque por una parte quieres llegar a casa para descansar porque la verdad que el cansancio acumulado es bastante, pero por otra pues echas en falta pues el, la aventura, porque es que sí, es que realmente es algo bastante que para que tú lo entiendas bien lo tienes que vivir, porque Mm. o sea, parece así una frase hecha, pero es que es Sí, real, no, o pero sea, te puedo entender. Sí, son experiencias que yo creo que son únicas, que no claro, es que las a cada puedes explicar, participante le pasa pero una cosa mm, diferente. Y luego tú, pues, estás ahí en medio de la nada. Tienes que, por los medios que tengas, pues, llegar al campamento, que ese es tu objetivo. Y si te pasa cualquier cosa, pues son problemas, agobio. Tienes también que convivir con tu compañero para estar siempre en armonía, porque si pasa cualquier cosa, el viaje se te hace mucho claro, más pesado. claro. Entonces, la verdad que son situaciones de estrés continuo, pero que merecen la pena. Bueno.
Pues bueno, ahí queda un poco toda esa aventura. Repetiría, yo creo que si pudiera, Sí, repetiría, sí. eso está claro, ¿no? Quizás vas a dejar el testigo para otras personas, sobre todo si vas, digamos, con algún proyecto de la universidad, pero tengo la impresión de que después de haber vivido una experiencia como esa, ya sea a través de la universidad o por tu cuenta, a lo mejor repite. Sí, o sea, no sé si sería algo parecido, pero sí es verdad que el tema de la aventura es algo que me llama bastante la atención. Y bueno, y aquí aprovecho ya para decirle que pues, todas aquellas personas de la universidad que nos estén viendo, que sean estudiantes, pues que estamos abiertos a incorporar a cualquier participante para que vaya el próximo año o el siguiente. Más que nada para que el esfuerzo que hemos hecho nosotros para poder participar y tener la credibilidad de que pues lo hemos conseguido, de que siga un par de años más en la universidad, o bueno, quién sabe, a lo mejor sigue para siempre o nunca, pero que intenten, que el que esté animado nos escribe por Instagram o por correo electrónico, que no hay ningún Ujú, problema, y, y hablamos para que pueda ir gente de la universidad para el año que viene. claro. Y sobre Estaría, todo desarrollar los proyectos de autosostenibles. Entonces, sí, es un ahí lo proyecto dejo. bonito. Sí, no solo vivir la aventura, sino bueno, pues que sabes que también vas a echar una mano y bueno, también existe la opción de, pues bueno, de esos proyectos autosostenibles que pueden irse desarrollando. Quizás para los que quieran, no sé si tendrían que buscar un coche nuevo. A ver, eso es un tema que sí que tenemos que hablar. Porque si después el coche se estropea allí, pues la verdad que es un fastidio. Claro. Entonces, bueno, siempre hablando se llega a buen entendimiento. Entonces, eso no tienen tampoco por qué ser de ingeniería, pueden ser de cualquier otra carrera. Y si es verdad que a lo mejor aunque sean limitados, porque sí es verdad que el proyecto, aunque éramos 4 personas, solo pudimos ir dos, porque solo van 2 coches por vehículo. Pero sí es verdad que a mí, por mi parte, el tema de haber organizado eh, todo lo que conlleva para poder asistir al proyecto, creo que es algo bastante enriquecedor Ujú, a nivel profesional, incluso personal, ya que pues tienes que buscar financiación por todos lados y quitarte la vergüenza de ir a hablar con las diferentes empresas y hablar con ellos por teléfono, mandando correos. Entonces creo que por esa parte ujú. pues puede ayudar bastante a la gente a desenvolverse un poco más en ese ámbito. Bueno, también lo tienen quizás un poquito más fácil porque ya tienen esta aventura que ya está hecha, se puede mostrar y bueno, pues ahí queda un poco pues toda esa aventura. Pues Pablo, te dejo los micrófonos abiertos por si quieres añadir algo más o comentar algo más, pues nada, ahí los tienes. Pues bueno, muchas gracias por, como te dije antes, por habernos vuelto a contactar y darle las gracias también fundamentalmente al equipo con el que estuve trabajando, a David, Sergio y Hugo, y también a todos los patrocinadores, a todas esas personas que nos ayudaron en la campaña de crowdfunding, porque sin ellos pues no podíamos haber conseguido ni la mitad de la ayuda económica y menos la motivación para llevar adelante este proyecto. Así Ujú. que desde aquí, pues muchas gracias a todos y espero verles el año que viene con otros participantes. Muy bien. Bueno, estaremos pendientes y veremos a ver qué coche van a usar para, para ir a esa Exacto. aventura. Pero que venga, que venga, que venga, que siempre el coche si va tiene que volver. Pues Pablo, un auténtico placer y nada, encantado de haberte visto y bueno, dentro de lo que cabe con tu experiencia, pues bueno, uno hace un poco que por momentos pues la vivo un poquito y un auténtico placer. Nada, gracias a ustedes y bueno, espero que les haya gustado. Y si tienen alguna, alguna otra pregunta o algo, pues déjenla por ahí, por los comentarios. Por los comentarios. Muy bien. Pues Pablo, un saludo, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.